Inició el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica y Manuel Bartlett ya soltó el primer periodicazo y zapatazo. En esta, no es que no es comparecencia, más bien en este debate de ideas que se ha iniciado en la Cámara de Diputados, se invitó a personajes de la sociedad civil, muy cuestionada por cierto. Había por ahí un analista de la UNAM que estaba haciendo propuestas medias extrañas. Le invitan como analista en temas energéticos y el güey se atrevió a decir lo mismo que dice la oposición, que México está apostando por energías sucias y caras. Tú dices, dice un clásico, me tiro por la ventana. El único empresario que asistió dijo, no, pues yo asistí pues porque me invitaron. Vamos a ver, amigas y amigos, la postura de Manuel Bartlett en este Parlamento abierto. Con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Debatir sobre el sistema eléctrico por los representantes de la nación es abordar un tema esencial para la vida, el bienestar, la seguridad, el desarrollo económico y social. No debe, por tanto, traducirse en intercambios convenencieros, económicos, personales, empresariales, partidistas, porque están en juego los intereses de la nación. El presidente López Obrador, en su iniciativa de reforma constitucional, afirma que su principal motivación para la reforma es simplemente la descripción misma del sistema impuesto en el 2013, cuyo objetivo inocultable es el despojo, la desaparición programada de la CFE, beneficios ilimitados a empresas privadas extranjeras para su apoderamiento del sistema eléctrico nacional. El sistema impuesto no es como se presenta un sistema moderno de competencia, en el cual la CFE, empresa del Estado, sería un participante más en igualdad de condiciones. No. Con los mecanismos establecidos se destruye sistemáticamente a la CFE, es fracturada en empresas subsidiarias y filiales, pedazos de la CFE para competir entre ellos. La empresa pública, convertida en trampolín de los intereses privados, a quienes subsidia de múltiples maneras el no despacho de sus plantas, para cumplir con su responsabilidad de suministrar a 54 millones de hogares, debe hacerlo comprando la electricidad a los privados, garantizándoles así sus ingresos. No puede acudir a las propias plantas de la CFE. Todas estas maquinaciones están descritas en la exposición de motivos del presidente de la República. No he visto en la permanente crítica de los defensores del sistema impuesto declarar que estos señalamientos sean falsos. Toman otras maneras de criticar. Quiero destacar dos figuras, ya se han mencionado aquí, como ejemplo de incuria y simplificación grotesca de la reforma peñista. Los generadores independientes y las sociedades de autoabasto, ambas provenientes del sistema previo a la reforma de Peña Nieto, viniendo del salinismo, son incorporadas al sistema renovado, fundamentados en un transitorio que les garantiza prerrogativas originales a condición de que no violar la nueva ley, que indiscutiblemente violan, por lo que su sustento jurídico es nulo. Pese a lo cual, los generadores independientes no solo se instalan para supuestamente vender el 100% de su electricidad a la CFE, que al no ser despachados por el sistema de mercado no entregan ese 100% a la CFE y sin embargo, esta debe pagar dicho 100% con enormes pérdidas adicionales. Además, se les inventan excedentes que no podrían tener, por tanto, ilegales, y estos excedentes que usan para crear empresas y hacerle la competencia ilegal, como he dicho, a la CFE. Otra figura que describe el sistema impuesto son las llamadas sociedades de autoabasto. Aquí se han mencionado ya varias veces. Un generador extranjero finge tener socios que son de paga. En realidad son sus clientes, pero apoyados en las prerrogativas originales, se convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70,000 supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna,
Sí, 70,000 consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento sin eufemismo alguno de un sistema eléctrico oligárquico. Las empresas mayoritarias, las más grandes del país, no pagan. Organizadas en estas sociedades autogeneradoras que son falsas, ilegales, no pagan. En cambio, la población en general tiene que pagar su servicio, su recibo puntualmente. Estas dos figuras representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Ya estas dos figuras ilegales, tramposas, representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Y además de los que hemos descrito, han establecido monopolios regionales en las zonas de mayor capacidad económica del país. Por otro lado, los defensores del sistema impuesto han argumentado que significa una verdadera transición indispensable a energías limpias para favorecer el medio ambiente. Argumentan que es la generación más barata, y no lo es, gracias a una interpretación abusiva de los costos de la energía, que son costos fijos y costos variables, estableciendo que las plantas se deben despachar tomando en cuenta solo el costo variable, arguyendo que el sol y el aire no cuestan. Pero si tomamos en cuenta la inversión previa, o sea, el costo fijo, que es de una gran magnitud, un gran costo, tendrían que ser despachadas en tercero o en cuarto lugar, no en primer lugar. Además, siendo energía intermitente, sol y aire, cuando no generan, son las máquinas de la CFE las que subsanan estos cortes permanentes de energía intermitente, respaldo que no pagan estas energías limpias, no pagan el respaldo de las máquinas que tienen que estar permanentemente sustentando la generación del sistema eléctrico. Gran negocio, baratas. Son baratas. Son un gran negocio que pone en peligro la estabilidad de las redes, según las reglas de la física internacionalmente reconocidas. La CFE no es enemiga de las energías limpias. La transición hacia una fuente que presume el sistema impuesto es absolutamente insuficiente. No es un sistema de transición, repito, es un gran negocio. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador. ¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos. 2019. La generación limpia de la CFE representó el 25% y el 74.8% de fósil y gas, en tanto que los privados aportaron el 16.3% de energía limpia y 83.7% de energía fósil y gas, los privados. El 2020, CFE asciende a 33.5% de energía limpia y 66.5% de fósil. Los privados disminuyeron a 18.5% la energía limpia, pero con 81.5% de energía fósil. En 2021, CFE el 38.2% de energía limpia y el 61.8% de fósil. Los privados el 20.5% de energía limpia y el 79% de energía fósil. CFE prepara además, por instrucciones del presidente, la renovación de todas las presas del país y la construcción en Sonora de la planta fotovoltaica más grande de América Latina, así como en la Ciudad de México se está construyendo ya una planta fotovoltaica de grandes dimensiones en las hectáreas que constituyen los techos de la central de abastos. Hemos dicho que el sistema impuesto persigue sin recato la desaparición de la CFE. Lo demostramos. Habiendo tenido la capacidad de alimentar de electricidad todo el país hace poco, ya en 2017 se encuentra en la siguiente relación: 54 la CFE, 46 los privados. 2018, 52 la CFE, 48 privados. En 19, 45 CFE y 55 los privados. Calculándose que en 2024 la CFE solo generaría el 29% de electricidad. Y esto no se está dando por mayor competencia de los privados, de ninguna manera, sino por el mecanismo de monopolios y diversas chicanadas que están descritas en la exposición de motivos de la iniciativa, que esperemos que se lea y se comente en estos foros. Hablamos de que la reforma Peña Nieto es un despojo. Veámoslo de manera
concreta en números. Reforma energética en números, la de 2000. El mercado eléctrico mexicano vale 315,000 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad vale 370,000 millones de dólares. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44,000 millones de dólares. Los privados han recuperado a la fecha 22,000 millones de dólares de esa inversión. Conclusión: con 11,000 millones de dólares, los privados se apropian del sistema eléctrico y de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión, sin existir competencia, estableciendo monopolios privados. Es un mecanismo de disposición, usurpación ilegítima de la propiedad pública. De los 44,000 millones de dólares invertidos, según los privados, 11,000 con capital propio y 31,000 con crédito de la banca de desarrollo, Afores y Banca Mexicana en general. El ex embajador Pascual, que vino a facilitar la imposición de Peña, estimó ante el Congreso de Estados Unidos en 2013 que el valor del mercado eléctrico mexicano es 524,000 millones de dólares. ¿Es o no un sistema de despojo? Es desvergonzadamente un mecanismo para desaparecer a la CFE. Es un sistema que establece un sistema en donde los grandes consumidores están ya alojados en monopolios privados, no pagan lo que deberían de pagar, y sin embargo tenemos a la población mexicana que atender, que paga rigurosamente su consumo. Esta es la reforma que han descrito como una reforma de competencia, que no lo es. No hay ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse de esta manera, como lo describo, del mercado eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE, empresa pública, la más grande del país, que es de todos los mexicanos y es patrimonio nacional. Muchas gracias. Tremendos periodicazos que suelta el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, que por mucho que se le critique la caída del sistema en el 88 y las propiedades de su pareja sentimental, lo cierto es que no veo yo, sinceramente, no veo yo un perfil más idóneo para la Comisión Federal de Electricidad. Ahí, precisamente ahí, se necesitaba a alguien que específicamente conociera las entrañas del monstruo de la corrupción, que conociera las vísceras del monstruo del sistema, ese monstruo de 1,000 cabezas y 100,000 tentáculos que se había apoderado de prácticamente toda institución gubernamental y autónoma. Se apoderó de las empresas productivas del Estado y les exprimió más que a las piedras, pero no como Lorenzo Córdoba dice que ya exprimimos las piedras, no. Estos pelafustanes del sistema anterior exprimieron todo lo que pudieron a todos los organismos, tanto los del gobierno como los autónomos, como las empresas productivas del Estado, como al presupuesto, los impuestos de los mexicanos, todo. Manuel Bartlett acaba de señalar una vez más que la reforma constitucional de 2013, propuesta por Peña Nieto y respaldada por PRI, PAN y PRD, no prometía, nunca puso en la práctica aquello que prometió. Dijo Peña Nieto que con la reforma energética iba a haber cientos de miles de empleos. ¿Dónde están? Dijeron que iban a bajar el precio de la luz y del gas. No bajó. Dijeron que iba a bajar el precio de la gasolina. Tampoco bajó. Cualquier cosa, amigas y amigos, que nos propongan diferente y con una estructura sólida, como es esta propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica, vale la pena probarlo. Vale la pena. Dicen, es que va a fracasar. A ver, seamos sinceros. ¿Quiénes nos mandaron a la lona? El PRIAN. ¿Quién nos robó durante décadas? El PRIAN. ¿Quiénes se confabularon para despojarnos de todo lo que pudo? El PRIAN. Es como lo que está pasando en Chile, ¿no? Ahora con el señor Boric, que ganó la elección para la presidencia de la República de Chile. Escuchaba
a un analista político chileno que salió a las calles y le dijeron, bien alarmadas algunas personas, oiga, ¿ya vio que nos va a gobernar el socialismo? Nos van a arruinar. A ver, dice, a ver, espérate. ¿Alguna vez ha gobernado el socialismo bien sí, y libremente? No. Ya tuvimos un presidente socialista, dice, sí, Salvador Allende. ¿Y qué pasó? No lo dejaron trabajar. Ah, ok. ¿Y quiénes gobernaron después de Allende? ¿Fueron comunistas o socialistas? No. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes que el socialismo nos va a venir a afectar cuando es el capitalismo el que nos ha hundido, el que los tiene viviendo como viven? ¿Se dan cuenta? No podemos afirmar el fracaso de la reforma a la ley de la industria eléctrica, porque la actual reforma a la ley de la industria eléctrica que se propuso de 2013, que dicho sea de paso, tiene ahorita 8, va a cumplir 9 años este año, no funcionó. Simple y sencillamente no funcionó. ¿Con qué cara vienen a decirnos que esta ley nos va a perjudicar, que va a aumentar las tarifas, que la contaminación y que chingada madre? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo pueden afirmar que algo va a fracasar si nunca se ha intentado? Nunca, nunca se ha puesto en práctica, jamás. Así que, amigas, amigos, debemos de seguir pendiente, como lo dije en la columna para el noticiario Hora 22 al caer la noche. Así como estuvimos pendientes de la consulta para la revocación de mandato, tanto que por más que el INE se trató de zafar de su realización, hoy ya es una realidad y se tiene que hacer. Ahora se está ajustando lo de los dineros, pero ahorita ya de entrada ya se consiguió que le bajaran a la consulta de revocación de mandato, consiguió que le bajaran 500 millones de pesos. Pasó de 3.800 millones a 3.300 millones, o sea, le bajaron 500 millones. ¿Y todo por qué? Porque nosotros estuvimos chingue y chingue y chingue que tenían que respetar el derecho a la participación ciudadana. Que la democracia participativa no es algo que se ve bonito en el papel, es algo que venimos a reclamar, que exigimos que se nos cumpla y que toda instancia obligada para que eso suceda no puede ni debe oponerse a que se realice. Ni Lorenzo Córdoba, ni Ciro Murayama, ni el consejero Martín Faz, ni Uki Espada, ni Carla Humphrey, ni el, ni el consejero Roberto Ruiz Aldaña, ningún consejero del Instituto Nacional Electoral tiene derecho a coartar la participación ciudadana. Nadie, ninguno. Por eso lo que están haciendo Lorenzo y Ciro de estar peregrinando por medios de comunicación, quejándose amargamente, chillando como magdalenas y haciendo todas las pataletas y rabietas posibles, está completamente fuera de su función como árbitros electorales. La función de los consejeros es organizar las elecciones, contar los votos y decirnos cómo se llama. Punto. Nada más. Ya lo demás es accesorio, por ejemplo. Lo de las credenciales de elector. Pues siempre ha habido credenciales de elector, incluso cuando las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, también ahí había credenciales de elector. Jornadas cívicas. A ver, yo no me acuerdo, sinceramente, y corríjanme si estoy mal, yo no me acuerdo de una jornada cívica del INE, o antes IFE. No, no me acuerdo. No recuerdo que fueran a las escuelas que repartieran folletos, a lo más anuncios en la televisión y en el radio. Y si por eso entienden ellos por campañas cívicas, chingada madre, que los regresen a la licenciatura o lo que sea que hayan estudiado que los autoriza a hablar del tema. Bueno, amigas y amigos, así como estuvimos dependientes con el respecto a nuestras firmas y a la participación en la consulta de revocación de mandato, que hoy, dicho sea de paso, ya es un hecho, así tenemos que estar encima del Parlamento abierto donde se está debatiendo la reforma a la ley de la industria eléctrica.
La reforma de 2013, la de Peña, la que aquí acaba de destrozar Manuel Bartlett de una manera magistral, permite que empresas como Iberdrola llegara a poner a México en una situación no idéntica, pero sí muy parecida a lo que estamos viendo en España, donde la energía eléctrica cuesta dependiendo de la hora del día en que tú le prendas al foco, en que tú pongas tu calentador, en que tú pongas a cargar tu computadora o tu celular. El costo de la energía eléctrica en España varía dependiendo de a qué hora la consumas. Si no nos ponemos a las vivas y hacemos que esta ley pase, porque se tienen los votos en los estados, tenemos 18 congresos locales y lo mínimo que necesitamos para que se apruebe una reforma constitucional en los estados son 17 congresos locales y actualmente tenemos 18, o sea, tenemos más de lo mínimo, 18. O sea, ahí está el detalle. La cuestión es aquí abajo, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. ¿Quiénes tienen la llave mágica para que esto se apruebe? Nosotros, ustedes, todos tenemos esa llave. Necesitamos estar encima de nuestros legisladores, sobre todo los de oposición, porque esos cabrones están dispuestos a terminar de vender lo poco que queda de México si de ellos llega a depender, aunque sea de la forma más pequeñita. Si no nos ponemos a las vivas, las cosas se van a quedar como están y así sí podemos pagar luz más cara. Ahí sí. Aunque siempre queda la vieja efectiva, el decreto presidencial. Pero en mi opinión, no creo que el presidente lo vaya a hacer, ni siquiera que esté en sus planes, porque es algo muy drástico. El decreto presidencial lo puede echar a andar y vale que eso, ¿eh? Vale que eso. Así que, por el bien de todos, apoyemos el Parlamento abierto, pero sobre todo que esta reforma se apruebe. Porque, ojo, si no, podemos terminar, aquí sí te podemos terminar pagando platos rotos que no nos corresponden.